Hoy vamos a estar revisando y reflexionando un poco sobre un tema muy importante para nosotros como iglesia y que creo que es importante que podamos tomar en cuenta para nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Sé que es un tema que muchos ya hemos escuchado. Creo que hoy no se trata de escuchar algo nuevo, aunque gloria a Dios si escuchamos algo nuevo, ¿verdad? Sino de poder revisitar y repasar algunos elementos importantes de una de las prácticas más vitales para un hijo de Dios. El tema hoy está titulado El libro más importante. Nosotros sabemos que el libro más importante para un cristiano tiene un nombre, ¿verdad? Pero el libro más importante fuera del contexto en el que nosotros estamos puede variar. En un contexto histórico el libro más importante puede ser uno, en un contexto literario del lenguaje español puede ser otro libro, pero para nosotros como iglesia, como hijos de Dios, como cristianos, la respuesta es firme y es única, ¿verdad? El libro más importante de todos es la Biblia. Entonces, hoy vamos a estar examinando y reflexionando sobre cuál es nuestra relación con la Biblia, cuál es nuestra actitud con la Biblia, cómo nosotros nos acercamos a este libro tan importante, cuáles son las maneras correctas, cuáles son algunas maneras incorrectas en las que nos podríamos estar acercando a la Biblia, y lo vamos a ver en el marco de estas 3 preguntas que ustedes pueden ver en la pantalla. Vamos a revisar un poco qué es la Biblia, por qué es importante y cómo debemos de leerla. Ese es el tema de hoy. Vamos a comenzar primero con qué es la Biblia, ¿verdad? Para poder definirlo, siguiente por favor, es en el lenguaje español básicamente una palabra que proviene del griego que significa los libros, ¿verdad? Nosotros sabemos que la Biblia es la compilación de las Sagradas Escrituras. Tenemos nosotros también que entender que la Biblia no solamente ha sido influyente en la vida de los cristianos, sino que también ha marcado la historia de la humanidad. De hecho, la Biblia, cuando se empezó a reproducir masivamente, aproximadamente hace unos 500 años, se hizo en paralelo con la invención de la imprenta. Entonces, por eso es que usted, ahí donde está, tiene esta Biblia en sus manos, gracias a que la imprenta pudo desarrollarse como una invención tecnológica en su momento que permitió la distribución masiva de este libro. Y por eso nosotros podemos tener una Biblia cada uno de nosotros. Pero antes las Biblias no eran tan fácilmente accesibles, no eran para todos, como hoy lo conocemos. De hecho, estos primeros ejemplares que se reproducieron de la Biblia en Alemania, hoy en la imagen que ustedes pueden ver en pantalla, ese es uno de los primeros ejemplares en el Museo de Gutenberg en Alemania. Hay ciertos ejemplares que todavía hoy existen de esa primera ronda de impresiones que hubieron. Hay 49 originales todavía el día de hoy. Cada una de esas copias cuesta aproximadamente $25 millones por el valor de colección que tiene, ¿verdad? El valor histórico que tienen esas Biblias. Son Biblias altamente valiosas porque representan un cambio en la historia de la humanidad, realmente. No solamente en la historia de la iglesia, aunque claro que gracias a eso se pudo promover y promulgar el Evangelio en la medida en la que ha sucedido, ¿verdad? Porque tenemos ese acceso a la Biblia. Entonces, la Biblia es el libro más vendido de la historia, más de 5,000 millones de ejemplares. No hay ningún otro libro que se le acerque. Están ahí queriendo alcanzar un poquito el Quijote de la Mancha, el Señor de los Anillos, otros libros ahí, pero no se acercan están muy lejos de ser todavía el más vendido y más distribuido de toda la historia de la humanidad. Eso sigue siendo la Biblia. Entonces, sabemos que es un libro importante, aún fuera del contexto evangélico, cristiano, protestante en el que nosotros nos encontramos el día de hoy. Es un libro importante, sumamente importante.
Ahora vamos a ver un poco, siguiente por favor, lo que significa para la iglesia, la Biblia. Entonces la Biblia para la iglesia, en pocas palabras, resumidas palabras, es la palabra de Dios, ¿verdad? Eso es para nosotros la Biblia. Sí, es un libro y es mucho más que un libro, es la palabra de Dios. Entonces, hay muchos elementos, muchas características de la Biblia. Podemos pasar a la siguiente, por favor. Dentro de esas características, sabemos que la Biblia es inspirada por Dios. Eso quiere decir que Dios la inspiró, ¿verdad? Dios inspiró a los autores para poder escribir cada uno de esos libros que nosotros tenemos dentro de la Biblia. Sabemos que la Biblia tiene autoridad y tiene una autoridad suprema para la fe y la conducta del creyente. Esta parte de la autoridad es todavía más importante para nosotros en el contexto protestante, donde nosotros hemos decidido tomar la Escritura como la mayor autoridad, ¿verdad? Y no una autoridad organizacional o de tradición, como por ejemplo en la tradición católica, donde está más predominante la tradición que la Escritura como tal, ¿verdad? Entonces nosotros como cristianos evangélicos protestantes sabemos que la palabra de Dios, la Biblia, es autoridad, tiene autoridad. Luego también la palabra de Dios es infalible. Eso quiere decir que es completamente confiable, que no se equivoca y que cumple perfectamente su propósito. Lo que dice la palabra se cumplió, se cumple y se cumplirá, ¿verdad? Y eso nosotros lo sabemos, es infalible. Y también es eficaz. Eso quiere decir que produce fruto, que transforma vidas y que hay evidencia que es observable de ese producto de transformación, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver un poco qué dice la Biblia de lo que es la Biblia. Siguiente, por favor. En Hebreos 4:12, la palabra dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, sabemos que la palabra tiene una característica que no tiene ningún otro libro y es poder, un poder sobrenatural, un poder que produce cambios y transformación. Entonces, siguiente, por favor. En Estados Unidos hay un centro de interacción bíblica, el Center for Bible Engagement se llama, donde ellos hacen rutinariamente investigaciones, estudios con encuestas en las iglesias cristianas para ver cuáles son las relaciones que los creyentes tienen con sus textos bíblicos. Y dentro de esos estudios han habido algunos resultados que son parte de esta evidencia observable que les menciono, que pues deja como evidencia de que la palabra es una palabra eficaz. Dentro de estos estudios hay uno en particular que me gustó mucho el resultado, que dice de que las personas, cuando interactúan más de 4 veces a la semana con la palabra de Dios, con la Biblia, se producen cambios y transformaciones muy evidentes, 4 veces a la semana. Esos cambios están aquí en esta infografía y dice, por ejemplo, que las personas que leen más de 4 veces a la semana su Biblia tienen un 228% de probabilidades más de que compartan su fe, es decir, que practiquen la evangelización, ¿verdad? Hay un 407% más de probabilidades que se memoricen las escrituras, o sea, que se las aprendan a conciencia, ¿verdad? Cuando hay al menos 4 veces a la semana la práctica de leer la Biblia. También hay un 59% menos de probabilidades de que las personas vean pornografía. También ahí está enlazado el tema del alcoholismo e inclusive del adulterio. Luego tenemos el 228% de menos propensos a sufrir de soledad. Las personas que interactúan al menos 4 veces a la semana con su Biblia. Eso es una evidencia que es observable. Algo que también es bien curioso de este estudio es que menciona que las personas que interactúan menos de 4 veces a la semana, sus comportamientos y sus decisiones
son casi iguales a las de una persona que no es un creyente. Y eso es algo sorprendente, ¿verdad? O sea, podemos pensar nosotros que llevamos un estilo de vida que es completamente diferente al de una persona que no conoce de Cristo, pero muchas veces nuestras decisiones se asimilan y se parecen mucho a las decisiones de las personas que no profesan a Jesucristo como su Señor. Entonces, ese también es un dato muy interesante de este estudio. Entonces, hasta ahí llegamos y podemos ver qué es la Biblia. ¿Qué es la Biblia en el contexto general? ¿Cómo lo conocemos como sociedad? ¿Y qué es la Biblia para nosotros como iglesia? ¿Verdad? ¿Cuáles son algunas de estas características importantes de la Biblia? Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar al por qué. ¿Por qué es importante leer la Biblia? ¿Verdad? Entonces, siguiente, por favor. Dice Oseas 4:6. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Punto. Por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Entonces, aquí, importante la primera oración de ese versículo. Dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Entonces, en base a esto, vamos a ver, siguiente por favor, 3 razones por las que es importante. Hay muchas razones, pero nos vamos a enfocar en estos riesgos. Hay 3 riesgos. Está el riesgo número 1 en este momento, que es la crisis literaria que estamos nosotros atravesando, no solamente como iglesia, sino que en general como sociedad. El riesgo de una confusión interna que puede haber cuando nosotros tomamos la palabra y la leemos de una forma que es inadecuada o que no es la forma correcta. Luego está el riesgo de tener una conexión superficial, como por ejemplo lo que les mencionaba de venir y leer la Biblia solo una vez a la semana cuando nos venimos a sentar aquí en el culto, ¿verdad? Eso podría producir una conexión superficial con Dios. Entonces vamos a entrar un poquito en cada una de estas razones, en cada uno de estos riesgos. Entonces, como primer punto, en la crisis literaria, vivimos una crisis de lectura y atención que también ha alcanzado a la iglesia, haciendo cada vez más difícil desarrollar el hábito de leer y comprender profundamente las Escrituras. Según los informes de la UNESCO y de UNICEF, hay una crisis severa de alfabetización y comprensión lectora en niños y jóvenes. Esto es a nivel mundial, ya como sociedad. Muchas personas leen textos cortos en redes sociales, por ejemplo, pero tienen problemas para entender un libro completo. A medida el entretenimiento constante produce estos déficits de atención severos, la capacidad de concentrarse en un texto que requiere tiempo se limita severamente. Y lastimosamente, nosotros como congregación no estamos inmunes a esta situación, ¿verdad? Nosotros estamos siendo constantemente bombardeados con entretenimientos para distraernos. Y esos entretenimientos vienen en cápsulas cada vez más cortas. Por ejemplo, cuando nosotros miramos el éxito de las redes sociales como TikTok tiene la característica de que usted puede ver un video y pasar al siguiente, en menos de 10, 15 segundos usted está en otro video y su atención está siendo fragmentada en ese momento. Usted está acostumbrándose a vivir en un entretenimiento constante y variado, que lo pasa de un video de un tema a otro video de otro tema, a otro video de otro tema, generando la falsa sensación de que sé de lo que estoy hablando, sé de lo que estoy viendo, pero en realidad solo estoy tocando la superficie. Entonces eso va generando este déficit de atención. Y no solamente es con las personas jóvenes, lastimosamente. Siguiente, por favor. El analfabetismo bíblico es evidente, incluso entre cristianos, quienes con frecuencia desconocen enseñanzas fundamentales de la Biblia y confunden refranes populares con versículos bíblicos. Entonces, esto que les menciono acerca de el conocimiento superficial de la palabra de la Biblia afecta también a los cristianos. Muchos cristianos
Todavía, si usted les pregunta cuáles son los 10 mandamientos, usted ahí donde está, si se lo sabe, felicidades, qué bueno, pero piénselos del 1 al 10 si los puede nombrar. Del 1 al 10, ahí donde usted está sentado ahorita. ¿Puedo decir exactamente los 10 mandamientos? Muchos cristianos no lo saben. Nosotros los que estamos desde chiquitos en la iglesia, en la escuela dominical, nos los enseñaron bien fuerte, ¿verdad? Entonces lo tenemos ahí bien presente, pero lo revisitamos, tenemos presente ese conocimiento, sabemos cuáles son esos 10 mandamientos, algo básico para un cristiano. Muchos cristianos no conocen tampoco los nombres de los 12 discípulos. Saben algunos, los que tienen los evangelios, los que escribieron cartas, pero no saben el nombre de los 12 discípulos en total. Debería de ser un conocimiento general para un cristiano. ¿Qué pasa? Esto viene y produce confusión al grado de que hasta terminamos acreditando a la Biblia versículos que no están en la Biblia. Por ejemplo, ustedes saben, el más famoso creo es el que madruga, Dios le ayuda, ¿verdad? Con ese nosotros pensamos que hay una intención, ¿verdad? Inclusive buena, podríamos decir, detrás de la frase, pero no está en la Biblia, no lo va a encontrar en ningún lado. Otras personas piensan que, por ejemplo, cuando decimos sigue tu corazón, escucha tu corazón, estamos hablando de sabiduría bíblica, y nosotros sabemos como hijos de Dios qué dice la palabra del corazón, ¿verdad? Que es engañoso. ¿Y quién lo va a poder conocer? O sea, algo que más bien va en contra de lo que podríamos escuchar secularmente como sigue tu corazón. Pero hay cristianos que creen que ese sentimiento, esa frase, proviene de la sabiduría bíblica, y no es así. Entonces, siguiente, por favor. Este problema afecta a creyentes de todas las edades y años de vida cristiana, por lo que es urgente recuperar la disciplina diaria de leer y estudiar las Escrituras, más allá de escucharla únicamente los domingos. Muchas veces la Biblia solo sale de paseo el domingo y el miércoles y después no la volvemos a tocar. A veces pensamos que este tipo de situaciones solamente son con jóvenes, y que los jóvenes que pasan distraídos, y que los jóvenes que solo con esas redes sociales, y que los jóvenes, pero realmente afecta a todas las edades, desde los niños hasta los más adultos. Hay una falta de compromiso con uno de los libros más importantes de la historia y el libro más importante para el cristiano. Siguiente. Ahora vamos a ver un poco de la confusión interna que puede generar, ese riesgo de confusión interna cuando nos estamos acercando a la palabra de Dios de una manera que no es adecuada. Y dice, no debemos acercarnos a la Biblia solo para sentirnos mejor emocionalmente. Aunque la Escritura claro que consuela, su propósito principal no es hacernos sentir bien, sino revelarnos quién es Dios y transformarnos para vivir conforme a su voluntad. Muchas veces hemos cometido este error de pensar que la Biblia es como un medicamento que tiene que producir un efecto instantáneo en nosotros, ¿verdad? Y me siento mal, me siento triste, me siento ansioso y necesito un versículo bíblico, lo leo y ya con eso creo que yo solucioné. Por ejemplo, voy a tener un examen el viernes y en ese examen tal vez no estudié mucho para ese examen, estoy nervioso, estoy ansioso, y yo vengo y agarro el Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo pongo en mi fondo de pantalla de mi celular y con ese yo estoy ahí para quitarme los nervios para el examen. Fui al examen, me fue mal porque no estudié y después digo, el versículo no funcionó. Agarramos un versículo que no tiene que ver con calmar mi ansiedad antes de un examen, no tiene que ver con superar una competencia como muchos lo creen, sino que cuando leemos en su contexto tiene que ver con estar contentos en todas las circunstancias. Cuando leemos el capítulo completo sabemos que ese versículo tiene un significado distinto al que normalmente nosotros creemos que tiene. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, entonces yo puedo hacer todo, con tal y ponga a Cristo en medio. Entonces agarramos la palabra de Dios y la queremos utilizar como un medicamento. Venimos, agarramos, tengo ansiedad y agarro un versículo relacionado a la ansiedad y ya lo pongo en mis historias de WhatsApp, entonces con eso yo ya me voy sintiendo más tranquilo. Ese es un acercamiento erróneo con la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Este es otro
también que muchos hemos hecho, creo yo también lo he hecho. No debemos leer la Biblia de forma aislada o al azar. Dios inspiró libros completos con un contexto, propósito y mensaje. Por eso, interpretar versículos fuera de su contexto puede llevarnos a conclusiones equivocadas. Aquí entra este acercamiento a la palabra donde nosotros venimos y agarramos la Biblia y decimos, bueno, hoy qué quiere decirme Dios, y cierro los ojos y agarro un versículo y dirá, allanad, barred el camino y quitar los tropiezos del camino de mi pueblo. Entonces Dios me va a quitar todos los tropiezos de mi camino, ¿verdad? Y yo vengo y agarro esa palabra al azar y yo digo, esto es lo que Dios habló para mi vida hoy. Este no es un acercamiento correcto a la palabra de Dios. Y aquí es donde entra un poco a veces la falta de respeto que tenemos con la Biblia, porque sí, la Biblia es mucho más que un libro, y eso lo entendemos como iglesia, pero es un libro, empezamos por ahí, es un libro. Entonces, si yo entro, por ejemplo, en la universidad con un texto, o en la escuela, por ejemplo, cuando me dan un libro en la escuela, un texto académico, yo no puedo venir y agarrar el texto académico y ponerme a la mitad del libro, ¿verdad? Porque no voy a entender lo que está diciendo si yo no primero revisé los primeros capítulos del libro, si las maestras no empezaron con la primera parte del libro. Si tenemos ese respeto con un texto académico, ¿por qué no podemos tener ese mismo respeto con la palabra de Dios, con la Biblia? Porque la Biblia sí es más que un libro, pero es un libro, empezamos por ahí. Entonces no puedo pretender yo venir, agarrar al azar cualquier versículo y sacarlo completamente del contexto para venir y cumplir una necesidad específica que yo tengo en ese momento. Eso yo diría que es hasta una falta de respeto para la Biblia. Tenemos que tener reverencia y respeto con este libro, ¿verdad? Siguiente, por favor. No debemos usar la Biblia únicamente para buscar respuestas inmediatas a cada decisión. Más que darnos instrucciones para cada situación, las Escrituras forman nuestro carácter y nuestra sabiduría para aprender a discernir y tomar decisiones que honren a Dios. Entonces, aquí sucede que estamos con una situación donde tenemos que tomar una decisión para algo en específico. Y queremos y le exigimos a la Biblia que nos diga exactamente lo que tenemos que hacer. Exactamente. ¿Compro o no compro este carro, por ejemplo? Y yo quiero que la Biblia me dice, comprad este carro. No vamos a encontrar ese versículo, ¿verdad? No lo vamos a encontrar en ningún lado. Es como, por ejemplo, cuando estamos pequeños y nuestros papás nos están diciendo, lávese los dientes, báñese, lávese las manos. Lávese los dientes, báñese, lávese las manos, lávese los dientes. Nuestros papás no tienen que estar diciendo cuando estamos pequeños nosotros qué hacer. Todo el tiempo nos tienen que decir qué hacer. Pero la Biblia se preocupa más en decirnos quién debemos ser. ¿Quién debemos ser? Y nosotros sabemos quién debemos ser, ¿verdad? Tenemos que buscar estar a la altura del varón perfecto de Jesucristo. Y con esto no estamos diciendo que la Biblia no diga qué hacer en situaciones bien claras y bien específicas y que sea imperativa. Claro que sabemos que la Biblia nos dice claramente qué hacer en muchas ocasiones. Pero un adulto maduro, una persona que ya está grande, una persona de mi edad, por ejemplo, no está esperando que mi mamá me diga que me lave los dientes y que me bañe. Yo lo puedo hacer, porque yo ya tengo la madurez para hacerlo. De la misma forma, la palabra construye nuestro carácter, construye nuestra madurez, de forma de que nosotros podamos discernir a través del Espíritu Santo y de la sabiduría qué es lo que tenemos que hacer, qué decisión debemos tomar. Hay muchas decisiones que son moralmente neutrales, que no son necesariamente o un pecado o no pecado, sino que son decisiones que requieren sabiduría situacional. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Cuáles son las circunstancias? Entonces, la palabra me ayuda a tomar esa decisión, pero yo no voy a ir y encontrar un versículo específico y exacto que hable a esa situación en particular. Si ese es mi acercamiento y eso es lo que busco, puedo estar cometiendo un error. Tengo que tener mucho cuidado. Siguiente, por favor. No debemos acercarnos a la Biblia solo para confirmar nuestras ideas o depender únicamente de lo que otros enseñan.
Los comentarios, las prédicas, las Biblias de estudio son muy, muy valiosas, pero no pueden sustituir el estudio personal de toda la Escritura, permitiendo que sea Dios quien moldee nuestras convicciones en lugar de buscar solo aquello que confirma nuestras preferencias. A mí me gusta mucho leer, a mí me gusta mucho escuchar prédicas, podcasts cuando voy manejando, me gusta escuchar. Tengo autores preferidos que me gusta leer. Tengo también, aparte de mis pastores, claro que son mis preferidos, tengo también otros pastores que escucho, como me imagino muchos cuando van en su carro escuchan en la radio o escuchan, ¿verdad? Pero tenemos que tener cuidado en no querer reemplazar nuestro tiempo con la Escritura con estos recursos. Son recursos complementarios. Complementan, pero no sustituyen. Y esa es la parte que nosotros tenemos que tener clara, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros nos mantenemos en una constante lectura de la palabra y venimos un miércoles, un domingo a la iglesia, esa palabra que Dios tiene preparada para nosotros a través de nuestros pastores y de las personas, de los maestros que se puedan venir aquí a dar su enseñanza, esa palabra toma una profundidad hermosa para nosotros, porque nosotros hemos también en nuestro propio tiempo interactuado con la palabra, hemos estado en la palabra. Entonces hasta escuchamos cosas que realmente provienen del Espíritu Santo, que son necesarias para nuestras vidas. Pero no podemos pretender que solo la prédica o solo el mensaje en la radio o solo ese tiempo que yo estoy leyendo va a venir y a reemplazar lo que realmente la palabra de Dios puede hacer directamente y personalmente en cada uno de nosotros. Tenemos que tener ese cuidado. El otro cuidado también es que a veces nosotros tenemos ideas y pensamientos humanos que a veces pueden estar motivadas por situaciones personales de nuestra alma y queremos buscar una confirmación a esa idea. Entonces, vengo y empiezo a buscar a un pastor, a un autor que confirme esa línea de pensamiento que yo tengo. Entonces yo pienso que esto debería de ser así, esto es así, de este tema en específico esto es así. ¿Quién predica o quién habla de este tema de esta forma en la que yo creo que debe de ser? Entonces yo voy y busco a ese autor, busco ese comentario bíblico, busco ese libro, busco esa prédica para confirmar una creencia personal. Entonces cuando yo ya vengo al texto bíblico, yo ya vengo con las opiniones de todos. Y de último yo dejé a la palabra, de último dejé a Dios. No es así, es al revés. Yo primero busco la palabra, ese es el origen, la Biblia, y estoy ahí con el texto. Luego estos otros recursos vienen y pueden complementar y me pueden ayudar a enriquecer esa experiencia bíblica. Gracias. Siguiente, por favor. Esta parte es muy importante y creo que es la parte que si nos vamos con algo el día de hoy, de aquí, que sea esto. El corazón no puede amar lo que no conoce. Aquí estamos viendo el riesgo de una conexión superficial. El corazón no puede amar lo que no conoce. La palabra nos manda a tener una renovación de la mente, ¿verdad? Nosotros sabemos eso. Tenemos que renovar nuestra mente, eso está en Romanos 12:2. Es indispensable conocer a Dios para transformar nuestra vida. ¿Y dónde nosotros vamos a conocer a Dios? Es en su palabra, es a través de su palabra. Yo no puedo amar lo que no conozco. Yo no puedo decidir por aquello que sé que es mejor si realmente no sé por qué es mejor. Y aquí es donde muchas veces nosotros cometemos errores y fallamos, porque cuando escuchamos una mentira que venga del mundo, de Satanás, de la carne, no tenemos ese fundamento sólido de por qué Cristo es mejor. Tenemos que saber por qué Cristo es mejor. Y eso empieza en nuestra mente. Tenemos que renovar nuestra mente a través del conocimiento de Cristo. ¿Y cómo conocemos a Cristo? A través de su palabra. En ese momento nuestros deseos comienzan a cambiar y a ser redireccionados a lo que es justo, a lo que es verdadero, a lo que es bueno. En ese momento, cuando nosotros renovamos nuestra mente con el conocimiento de quién es Dios,
nuestros deseos empiezan a encontrar su caudal, ya empiezan a encontrar el lugar donde tienen que estar. Se redireccionan a donde tienen que estar. Y ahí es donde nosotros dejamos entonces de irnos por donde no nos tenemos que ir. Porque ya nuestros deseos están sufriendo ese cambio porque conocen qué es mejor. Y eso que es mejor es Cristo. ¿Y dónde conocemos a Cristo? En la palabra. Entonces, eso es de lo más importante que tenemos que reconocer el día de hoy. No podemos amar lo que no podemos conocer. Yo no puedo decir que amo a Cristo si no conozco a Cristo. Yo no puedo decir que amo a Dios si no conozco a Dios. Yo no puedo decir que amo la palabra de Dios si no conozco la palabra de Dios. ¿Verdad? Y eso empieza aquí, en la mente. Luego, siguiente, por favor. La Biblia no me transforma en mi tiempo y a mi gusto. Esto es importante. No podemos esperar que la palabra de Dios funcione como un mecanismo de recompensa instantánea, ¿verdad? Que yo tengo una situación en específico con algo en mi vida o con una persona y yo estoy leyendo un pasaje, yo agarro un devocional de 3 días en un tema en específico, alguna situación, y yo vine y yo estuve esos 3 días ahí con la palabra en esos textos y pasaron los días y el resultado ¿dónde está? Y queremos que la Biblia actúe como que si fuera una tarjeta de débito instantáneo, donde yo vengo, yo paso, yo lo compro y deme lo que yo pagué ahorita, en este momento. Y ese es un acercamiento también equivocado. Tenemos que ver más bien nuestra relación con la palabra como nuestra relación con una cuenta de banco de ahorro a largo plazo, que va generando rédito en el largo plazo, que vamos invirtiendo, que vamos ahorrando, que vamos todos los días, y en su tiempo esa cuenta va generando ganancias. Así es la relación que tenemos que tener con la palabra, no una relación de tarjeta de débito que yo vengo y agarro la Biblia para un tema y que se cumpla lo que dije. No, es una relación a largo plazo donde yo estoy constantemente invirtiendo mi tiempo, mi atención, mi valiosa atención en aquello que Dios ha dicho para su iglesia. Y en ese momento que yo estoy invirtiendo, Dios va a ir generando su ganancia, su rédito en el tiempo que le parezca perfecto, en el tiempo de Dios, no en mi tiempo, no a mi gusto, no cuando yo quiero. Ese es el poder de la palabra de Dios. Eso lo tenemos que también nosotros tener muy claro, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a pasar, ya vimos qué es la Biblia, por qué es importante, y ahora vamos a ver un poquito más de cómo debemos leer la Biblia. Para esto, si usted tiene un cuadernito, un lápiz, es importante que pueda apuntar algunas cositas que vamos a decir, le puede ayudar mucho en su hábito de lectura. Y vamos a empezar con el versículo Juan 14:26. Siguiente, por favor. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Entonces, tenemos que entender y reconocer, ¿verdad? Reflexionar que el Creador del universo quiere hablar con nosotros. Él se quiere dar a conocer y Él se ha revelado a través de su palabra. Pero hay algo que es fundamental y esencial, y es el requisito de tener al Espíritu Santo. No se puede leer la Biblia sin tener al Espíritu Santo. Es imposible que nosotros como hijos de Dios podamos disfrutar de todo lo que la palabra tiene preparado para nosotros sin contar con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está ahí y es quien nos ayuda. Siguiente. A través de la palabra nos ayuda el Espíritu Santo, combatir el pecado, a crecer en la vida espiritual, a conocer quiénes somos y cuáles son esos deseos dentro de nuestro corazón, los verdaderos deseos. El Espíritu Santo nos revela eso a través de la palabra y nos ayuda a moldearnos a la imagen de Cristo. También, siguiente por favor, el Espíritu Santo a través de la palabra nos revela la naturaleza de Dios, los propósitos de Dios y el carácter de Dios. Entonces,
En el plano espiritual en el que nosotros vivimos, sabemos de que todo esto se da porque el Espíritu Santo nos lo revela. Si yo fuera de Cristo vengo a la Biblia, yo voy a encontrar un libro muy rico igual, a nivel literario, con mucho que dar, pero no va a poder una persona que no ha aceptado a Cristo en su vida y no cuenta con el Espíritu Santo entender la naturaleza de Dios, los propósitos de Dios y el carácter de Dios. Eso es algo exclusivo para la iglesia, para quienes cuentan con el Espíritu Santo. Eso es algo exclusivo, es algo que nosotros podemos entender porque el Espíritu Santo de Dios nos habita. Entonces, tenemos que partir de ahí, porque hay que evitar los extremos, ¿verdad? En un extremo hay un pragmatismo donde yo tomo la Biblia textualmente, literalmente, y elimino el poder del Espíritu Santo. Y en el otro lado, me voy demasiado espiritual y no es realmente demasiado espiritual, sino demasiado emocional o almático, y agarro la Biblia desde un punto de vista más emocional. Entonces tenemos que evitar esos extremos, ¿verdad? Nosotros como hijos de Dios tenemos que estar en el centro, entendiendo primeramente que es el Espíritu Santo que nos da la habilidad de poder comprender, interpretar y aplicar este libro a través de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, siguiente, entendiendo eso, ¿verdad? Primeramente a nivel, como hijos de Dios espiritual que les mencionaba, que es el Espíritu Santo quien nos revela, ya nosotros podemos irnos un poco más a la parte práctica, ¿verdad? Que esta parte práctica es la que normalmente nos enseñan a nosotros cuando estamos en la escuela, cuando vamos formándonos de manera académica, pero que aplica también para nuestra relación con la Biblia, porque como les mencionaba al inicio, sí, la Biblia es más que un libro, pero es un libro, ¿verdad? Es un libro. Entonces, cuando nos acercamos a la Biblia, cuando nos acercamos a un libro, tenemos que nosotros pasar por estos 3 pasos cuando vamos a leer un texto bíblico. El primer paso es la comprensión, el segundo paso es la interpretación y el tercer paso es la aplicación. Esos son los 3 pasos que normalmente nosotros llevamos a cabo cuando estamos leyendo un libro, en general, cualquier tipo de libro. Pero hoy lo vamos a ver desde la perspectiva bíblica, ¿verdad? Específicamente cada uno de estos pasos. Vamos a adentrar un poquito con eso. Siguiente, por favor. Ok, para la comprensión del texto bíblico, aquí tenemos que también entender que nosotros tenemos que tener un tiempo especial para esto, ¿verdad? Que tenemos que hacer un tiempo en nuestra agenda. Comprender un texto no es rápido, no es algo facilito, rápido que vamos a poder hacer en un minuto que miré en mi teléfono y que con eso yo ya dije cumplí la cuota. No es así, hay que hacer un tiempo. Eso no va a pasar del aire, que va a haber tiempo. Cada vez estamos más y más saturados de cosas que hacer y por eso debemos de ser intencionales con nuestro tiempo y dejar un tiempo designado específicamente para esta lectura bíblica. Estas son algunas de las preguntas que podemos hacernos cuando nosotros estamos leyendo el texto bíblico. ¿Quién está hablando? ¿De quién se está hablando? Por ejemplo, nosotros podemos encontrar muchas veces a Dios hablando a su pueblo Israel, ¿verdad? En la palabra. Entonces, en esos versos, en esos textos bíblicos, identificamos quién está hablando, Dios. ¿A quién le está hablando? A Israel, en ese momento, en ese texto, ¿verdad? Luego hay otras preguntas. ¿Cuál es el sujeto o objeto que se está discutiendo? ¿Qué se dijo antes y qué se dijo después? Importante. Cuando estamos leyendo el texto bíblico, ¿de qué sujeto, de qué se está hablando? ¿De qué específicamente? ¿Se está hablando de la iglesia? ¿Se está hablando de Jesús? ¿Se está hablando de Dios? ¿Se está hablando del mundo? ¿Se está hablando de Satanás? ¿Se está hablando de alguna figura específica de la palabra? Tenemos que identificar de quién se está hablando, de qué objeto, qué se está discutiendo, qué se dijo antes y qué se dijo después. Porque como pudimos ver, la palabra de Dios, los versículos bíblicos no los podemos aislar, no los podemos sacar de su contexto. Siempre hay algo antes y hay algo después y tenemos que leerlo en ese contexto. ¿Dónde y cuándo la actividad se dio? ¿Cuál es el propósito de la actividad? ¿Quiénes estuvieron en la actividad? Un ejemplo de esto puede ser
como por ejemplo la crucifixión. La crucifixión es una actividad, es un suceso, es algo que sucedió. ¿Dónde se dio? La palabra nos dice dónde se dio, nos dice hasta la hora, cuándo se dio, ¿verdad? No podemos contestar esa pregunta. ¿Cuál es el propósito de la actividad? ¿Cuál fue el propósito de la crucifixión? También podemos contestar esa pregunta. ¿Quiénes estuvieron en la crucifixión? También podemos, el texto nos da esa respuesta. ¿Quiénes estuvieron presentes? ¿Quiénes fueron testigos de esa crucifixión? ¿Verdad? Esas son algunas preguntas que nos pueden ayudar a nosotros a profundizar más en la comprensión. Siguiente. Siguiente, por favor. También tenemos la forma literaria. Esto también es muy importante. Solo uno que antes no apareció en la presentación, pero que igual es importante que lo tomemos en cuenta. ¿Cuál es? Bueno, ahí está, sí, perdón. ¿Qué se está repitiendo en el texto? Esto es importante también, bien importante, porque a veces nosotros en el contexto moderno en el que estamos, a veces no entendemos por qué se repiten tantas veces la misma cosa, ¿verdad? Y decimos, se repitió, ya se dijo antes, se vuelve a decir. Tenemos que recordar, las audiencias originales de estos textos bíblicos no tenían a su disposición todas las copias bíblicas que ustedes tienen hoy en sus manos y hasta en sus celulares. Ellos no tenían eso. Entonces, los autores, para poder asegurar que hubiera retentiva y que pudieran retener lo que estaban diciendo, tenían que repetir constantemente lo mismo. De hecho, cuando usted vea en la Biblia un texto bíblico que está repitiendo algo, usted tiene que inmediatamente concluir que eso que se está repitiendo es importante, porque se está repitiendo. Entonces, la repetición es muy importante. ¿Qué se está repitiendo en el texto? ¿Cuál es la atmósfera del texto? ¿Cuál es la emoción del texto? En el texto los sujetos están contentos, están con miedo o están con dolor. Esto nos da a nosotros un poquito la atmósfera emocional que puede pintar una imagen que en el texto nosotros necesitamos comprender, ¿verdad? No es que el texto está hablando solamente a nuestras emociones, no, sino que tenemos que entender que se puede pintar una imagen cuando entendemos que, por ejemplo, el pueblo de Israel estaba sufriendo una calamidad, están sufriendo, hay dolor. Entonces esto nos ayuda a nosotros a pintar una mejor imagen de ese texto bíblico que estamos leyendo. Entonces es importante también tomar en cuenta esos elementos, ¿verdad?, que el mismo texto nos puede dar. Siguiente. Ok, está la forma literaria. Esto también es bien importante que lo tomemos en cuenta, porque aquí es donde podemos muchas veces cometer errores. La Biblia tiene diferentes libros, 66 libros escritos con diferentes formas literarias, diferentes, hay muchas formas. Estas son algunas de las más importantes, las que vamos a revisar en este momento, pero hay muchas formas literarias y cada forma literaria tiene una manera de leerse distinta a la otra. Y tenemos que entender para no cometer errores en la comprensión. Estamos todavía en la parte de la comprensión del texto. Entonces, una de esas formas literarias es la narrativa. Es la historia a través de los hechos, biografías y parábolas desde una perspectiva teológica. ¿Cuáles son algunos libros donde son mayormente libros narrativos? Génesis, Éxodo, Hechos. Esos son libros narrativos que nos están contando una historia, en su mayoría, ¿verdad?, del contenido. Luego están los libros que son más de tipo discurso, que la forma literaria que predomina es el discurso. En ese discurso se presentan ideas, se presentan conceptos, doctrinas, hechos en orden de argumento o enseñanza. ¿Cuáles son algunos de estos libros que se presentan de forma de discurso? Romanos, Efesios, Hebreos, el Sermón del Monte, que por ejemplo está dentro de los evangelios, pero es un discurso el que se da en el Sermón del Monte. Entonces tenemos que identificarlo, que se diferencia tal vez de las primeras partes de los evangelios, que es más narrativo. Entonces ahí podemos ver un libro que tiene diferentes formas literarias. Siguiente, por favor. La poesía que en su mayoría es poesía hebrea, primordialmente usa la expresión de emociones, ideas, sentimientos para transmitir un mensaje. Algunos de estos libros que son mayormente poesía son Job, Salmos, Cantar de los Cantares, por ejemplo.
¿verdad? No vamos a leer la poesía de la misma manera en la que nosotros venimos y leemos el Evangelio, por ejemplo. Son dos formas de lectura distintas. Luego, hay libros proféticos. La profecía es el lenguaje simbólico para revelar lo que antes no se conocía, ¿verdad? Algunos de esos ejemplos donde mayormente podemos encontrar literatura profética es Daniel, Isaías, Ezequiel, Apocalipsis, ¿verdad? Muy bien. Entonces, importante entender que para comprender el texto no comenzamos nosotros acercándonos al texto bíblico preguntándonos ¿qué dice esto de mí? Sino que debemos acercarnos al texto preguntándonos ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando en este texto bíblico? También tenemos que entender que para poder comprender, porque todavía seguimos en esta sección de la comprensión, tenemos que tener atención, concentración en lo que estamos haciendo. Y como habíamos hablado al inicio, estamos constantemente distraídos con preocupaciones, con entretenimiento, póngale el nombre que quiera, pero hay un plan del enemigo formado para distraernos, para mantenernos distraídos y ocupados en otras cosas, porque la palabra de Dios empodera a la iglesia, le da poder, le da libertad, le da fuerza. Entonces, entre menos tiempo usted y yo pasemos en la palabra de Dios, es mucho mejor para la agenda del enemigo, y tenemos que entender eso. Y entre más tiempo nosotros pasemos en la palabra de Dios, más nosotros avanzamos los principios de Dios, del reino, ¿verdad? Estamos ahí claros con eso. Tenemos que entender que para poder comprender debemos estar conscientes de esa guerra espiritual también que se está dando para atraer nuestra atención. Nuestra atención es valiosa, súper valiosa. Y Satanás está haciendo todo su trabajo desde su lado para que nuestra atención esté en otro lugar, en otras cosas. Ok, muy bien, vamos a pasar a la siguiente parte, el siguiente paso, que es la interpretación. Ok, para esto es importante primero entender que no se trata únicamente de nosotros. Claro que la iglesia forma parte de la imagen, sí, claro que sí, y hay palabra para nosotros personal, pero una palabra personal también. Pero la Biblia no es un libro de Frank y de mis necesidades. La Biblia es un libro de Dios, de Cristo. Es primordialmente de Cristo, de Dios. Entonces yo no me acerco al texto esperando que sea todo acerca de mí. Yo tengo esta necesidad ahorita, entonces emocional, y yo voy a la Biblia para que pueda suplir esa necesidad emocional. ¿Qué dice el texto de mí? No, tenemos que tener mucho cuidado. Hay que interpretar cada pasaje en su contexto original, es importante. Antes de preguntarnos qué significa para nosotros, porque sí podemos preguntarnos qué significa, pero antes de hacer eso, debemos entender qué quiso comunicar el autor a su audiencia, considerando ahí importante el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto literario, el lugar que ocupa ese pasaje dentro del canon bíblico, ¿verdad? Un libro de la Biblia no está solo, hay un libro después y hay un libro antes, ¿verdad? Entonces aquí es importante, por ejemplo, como que si pudiéramos hacer un zoom para afuera, ¿verdad? Entonces agarramos el versículo y decimos, ok, este versículo, ¿en qué capítulo está? Y luego decimos, ok, este capítulo, ¿en qué libro está? Después, este libro, ¿en qué sección de la Biblia está? El Nuevo, Antiguo Testamento, nos ayuda a contextualizar, ¿verdad? Eso es una buena práctica. Siguiente. Dice, deja que la Biblia interprete la Biblia. La Escritura es consistente y no se contradice. Por eso los pasajes difíciles deben entenderse a la luz de los más claros y fundamentales, manteniendo la coherencia del mensaje de toda la revelación bíblica. Entonces la Escritura interpreta la Escritura, ¿verdad? Y eso es importante también que nosotros podamos entender. La Biblia nunca se va a contradecir. Cuando pareciera que lo hace, de forma superficial, es donde nosotros más bien tenemos la obligación de profundizar sobre lo que realmente está pasando en ese texto. Entonces nosotros esos pasajes difíciles que muchas veces no logramos entender con claridad, no los vamos a aislar de todo lo que está sucediendo en el canon bíblico, en toda la Biblia. No, nosotros interpretamos los pasajes menos claros con los pasajes más claros.
Y ahí es donde nosotros podemos aclarar mucho de lo que nosotros a veces andamos en la cabeza. No entiendo esto. Pero esto que no entiendo, ok, ¿qué dice el resto de la Biblia? Para que me ayude a entender esta parte que no estoy entendiendo. Y de ahí es donde muchas veces surgen la mayoría de las malas interpretaciones. Entonces debe de haber esa consistencia, ¿verdad? Dios no cambia ni comete errores. Dios es el mismo. Para interpretar los textos más ambiguos, yo utilizo los textos más claros, los más centrales, los más fundamentales. Siguiente. Estas son algunas de las recomendaciones que podemos tomar en cuenta cuando estamos en la lectura bíblica. Reconocer el género literario. No toda la Biblia se interpreta de la misma manera. La narrativa, la poesía, la sabiduría, la profecía, las cartas utilizan recursos diferentes que deben de respetarse. Siguiente. Un ejemplo, los proverbios enseñan principios, no promesas. Esos principios son los principios que según el diseño de Dios de la vida nos van a dar los mejores resultados, pero no son promesas. Y a veces leemos los proverbios como si fuesen promesas. No podemos responsabilizar a Dios si algunos de ellos no parecieran cumplirse como una promesa. Son principios de sabiduría. Algo importante también, para la poesía hebrea, casi siempre la segunda línea del texto informa la primera línea del texto. Cuando vamos a leer un salmo, tenemos que leerlo en todos sus versículos, no venir y aislar un salmo solamente. Siguiente. La poesía comunica mediante imágenes y paralelismos. El lenguaje poético utiliza simbolismo, mucho simbolismo, y figuras literarias, por lo que debe de interpretarse considerando cómo cada línea desarrolla o complementa la anterior, que era lo que les mencionaba. Con la poesía sucede algo que también es hermoso cuando ya leemos, por ejemplo, salmos y estamos conscientes de todo el canon bíblico, empezamos a encontrar y a identificar elementos dentro de los salmos que son alusivos a Jesucristo, que todavía en ese momento no había nacido el Salvador del mundo cuando se escribieron los salmos, pero porque como leemos y comprendemos, interpretamos todo el canon, toda la Biblia, entonces nosotros podemos identificar y todavía profundizar más en aquel mensaje que el Señor quiere que nosotros recibamos a través de los salmos. Entonces, no nos gusta mucho cuando escuchamos poesía, ¿verdad? Algunas personas consideran que es aburrida o que no la entienden, pero déjenme decirles que los salmos es poesía. Es poesía y tenemos que entender que es poesía y que con ese mismo acercamiento tenemos que nosotros interpretarlo, ¿verdad? Siguiente. La profecía suele tener un cumplimiento cercano y otro futuro. Muchas profecías, muchas de las que nosotros encontramos en la palabra, respondían primero a una situación específica de la audiencia original, pero también apuntan a un cumplimiento posterior o a principios que siguen teniendo aplicación el día de hoy. Entonces, la profecía tiene un cumplimiento cercano. En su momento muchas profecías se cumplieron exactamente como se dijeron en la Biblia, en el texto bíblico que estemos leyendo. Y también se van a volver a cumplir y tienen continuidad y vigencia hasta este momento. Entonces tenemos que también reconocer esa distinción cuando leemos un texto profético, ¿verdad? Uno de los más famosos podríamos decir que es el Apocalipsis, ¿verdad? Que es un libro que nos reta mucho a nivel de comprensión, interpretación y aplicación. Vamos a continuar. La última parte ya es la parte de la aplicación, que en el caso de nosotros como hijos de Dios, aquí es donde ya sucede lo sobrenatural, ¿verdad? Aquí es lo que sucede que ningún otro libro puede generar esta aplicación como lo genera la Biblia, ¿verdad? La palabra de Dios. La aplicación requiere acción, no solo conocimiento, emociones o información. La verdadera aplicación produce una obediencia completa. Dios nos llama a confiar y obedecer plenamente porque sus mandamientos buscan su gloria
primeramente, y nuestro mayor bien y gozo. Cuando Dios nos dice qué hacer, no nos dice qué hacer porque nos quiere ver tristes, porque nos quiere ver reprimidos, nos quiere ver oprimidos. No, nos dice qué hacer porque lo que Él dice es para lo que fuimos diseñados, porque Él es nuestro creador. En eso que Él nos dice qué hacer es donde nosotros encontramos gozo y plenitud. Es ahí donde encontramos el gozo. Es ahí donde nos complementamos, mejor dicho, porque estamos con nuestro creador. La creación con su creador. Ahí es donde encontramos plenitud. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué hacemos con lo que comprendimos? ¿Qué hacemos con lo que interpretamos? La aplicación es una decisión de fe y no es una emoción. Son pasos efectivos con un plan de acción y no solamente emociones. De lo contrario, solamente es una información que nos enseña dónde estamos y quiénes somos, pero no nos transforma. Y no podemos dejar que solamente nos llenemos de letra y de conocimiento y que seamos buenos para repetir algo, pero que no lo llevemos a la acción. Entonces ahí está faltando algo. Ahí nos estamos cometiendo un error. La palabra nos va a llevar, nos va a transformar. Ese es el producto del Espíritu Santo, como se los mencionaba. La aplicación nos lleva a esa obediencia completa. Y si no nos tomamos la palabra de Dios en serio, entonces podríamos ser fácilmente persuadidos al camino de la desobediencia, porque la desobediencia siempre va a ser la ruta más fácil, es la más rápida, casi siempre se presenta de esa manera. Por eso nos tenemos que tomar en serio la palabra de Dios, para que nosotros podamos contrarrestar cuando vengan esas ideas que son contrarias a las ideas del reino, a las ideas de Cristo en nuestras vidas. La palabra de Dios nos permite evitar que todos estos engaños, de todas las ideas que nos intenta vender este sistema corrupto, que nos intenta vender Satanás, que nos intenta vender la carne, nosotros podamos rechazar esas ideas, porque contamos con la verdad, contamos con el conocimiento de aquello que es mejor, de aquello que es supremo, de aquello que está por encima de todo eso que pretende darnos algo que nunca nos va a poder dar. Pero tenemos que conocerlo, tenemos que reconocerlo primeramente. ¿Y dónde lo vamos a conocer, hermanos? ¿Dónde vamos a conocer lo que es bueno? En la palabra de Dios. Diga conmigo, la Biblia. La Biblia. Este libro es muy importante, hermanos, y tenemos que aprender a tener la relación correcta con este libro. No solo está para que lo tengamos ahí en nuestras casas, abiertos. Algunas casas cuando estaba pequeño, recuerdo que la mantenían abierta en una mesa porque esperaban que hiciera algo, me imagino yo, ¿verdad? Ahí en el lugar que la Biblia abierta. No, la Biblia no es para que esté abierta en la sala, es para que esté en nuestros corazones, para que la podamos vivir, para que podamos pasar ese tiempo. Entonces, el consejo hoy, la enseñanza hoy es que podamos ser intencionales con este tiempo, que podamos tener en nuestras agendas, como mínimo, vamos a tomar la referencia del estudio del Centro de Interacción Bíblica que les mencioné al inicio, mínimo 4 veces a la semana, mínimo. Idealmente es todos los días y va a ir creciendo y con fe nosotros sabemos que así va a ser, porque hay un momento donde queremos más y queremos más. Pero tenemos que empezar con disciplinas, con intenciones. ¿Qué tiempo de mi día yo le voy a dedicar a la lectura de la palabra? Yo no voy a tener ninguna otra distracción, voy a leer, voy a escuchar. Se vale escuchar la palabra también con su teléfono, con su computadora, puede escucharla, repita, no entendió algo, vuélvalo a leer 2 veces, vuélvalo a leer 3 veces. No esperemos que cada acercamiento de la Biblia va a generar una conmoción emocional en nuestra alma. Eso es un acercamiento erróneo, equivocado, que esperamos que voy a leer algo y eso me va a sacar lágrimas y me transformó. ¿Que puede suceder? Puede suceder, claro que sí. La palabra es poderosa y puede movernos y puede mover nuestras afecciones y puede hacernos sentir cosas, claro que sí. Pero no esperemos que eso suceda cada vez que nos acerquemos a la Biblia. Hay días donde tenemos que ser disciplinados y hacerlo porque sabemos que es lo bueno, que es lo que el Padre quiere para nosotros, que eso es lo que el Señor busca para nosotros, que tengamos esa libertad, esa transformación a través del conocimiento de quién es Él, de quién es Cristo, de quién es Dios.
Entonces, con eso vamos a concluir, y una última frase que dice John Piper, si pasamos a la siguiente, por favor. A la siguiente diapositiva, bueno, si no se las leo, dice: si quieres escuchar a Dios hablar, lee tu Biblia. Si quieres escuchar audiblemente a Dios, lee tu Biblia en voz alta, ¿verdad? Esta es la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios, no la tenemos que buscar en ningún lado. Gracias.